Mirar al horizonte, ser visionario y crear alternativas para mejorar la calidad de vida. Esto es lo que hacen investigadores, estudiantes y egresados de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia desde las diferentes regiones de Colombia. Hoy, en Conolora Región, visitamos los laboratorios de biología molecular de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto de Genética Humana de la Pontificia Universidad Javeriana, institución con la cual se realizó una alianza estratégica, apostándole a la investigación de la enfermedad genética más frecuente y menos estudiada en Colombia, la hipercolesterolemia familiar. De hecho, no se tienen ni registros porque ni siquiera el sistema de salud la codifica. No existe el código para la enfermedad genética de hipercolesterolemia familiar. Cada una de nuestras características físicas fueron codificadas en un inicio por fragmentos de nuestro ADN llamados genes, los cuales fueron heredados por nuestros ancestros. Tenemos dos copias, ¿no? Somos 50% paternos, 50% maternos. Pero también estamos hablando de poblaciones. O sea, si nos vamos desde el hombre de neandertal a eso, vienen una cantidad de cambios que ha sufrido todo el ADN a través de generaciones y poblaciones y especies y todo. Ya a nivel familiar, pues claro, yo traigo lo que mi familia tenga, pero hay una cosa interesante con el ADN y es que yo puedo tener lo que mi familia me ha dado, mi padre o mi madre me ha dado, pero también yo puedo hacer cambios nuevos. Entonces hay mutaciones que no heredé, las hice yo, soy nueva, es una mutación nueva, la hice yo, pero claro, ya de ahí para abajo, a otras generaciones sí las puedo heredar a mi descendencia. Todos descendemos de mutantes. A lo largo de la historia han habido cambios o mutaciones en el ADN que nos han beneficiado, pero han habido otras que nos han afectado negativamente, como la hipercolesterolemia familiar. Yo creo que tendríamos que empezar por diferenciar la hipercolesterolemia sencilla, normal, del estudio nuestro que es hipercolesterolemia familiar. La proporción de hipercolesterolemia global en el país, podemos estar hablando que más del 50% de la gente tiene el colesterol alto. Y eso es lo que hace interesante el trabajo, porque no es ver el colesterol de todo el mundo, sino ver los que son casos genéticos familiares, debidos a una mutación específica. Eso sí es muy poquito. El segmento de población que tenga Colombia no lo sabemos, porque es algo que no se ha investigado. Eso es lo novedoso del proyecto nuestro. Es tan sencillo como que la persona tiene un problema de colesterol elevado debido a una mutación en un gen que hace que unas proteínas que deberían producirse codificadas por esos genes, pues simplemente no se codifican, no se producen, la persona no puede manejar entonces sus niveles de colesterol y el colesterol se sube. Esto trae una serie de consecuencias a nivel molecular, en el metabolismo celular, muy complejas, y entonces vienen una serie de acumulaciones de esa grasita, digamos, de todo ese material colesterol, que se hacen tumorcitos o peloticas que se llaman santomas, que son unas bolitas de grasa que salen, y entonces la persona empieza a tener bolitas en las articulaciones, un halo en los ojos, como la concentración de todo ese colesterol que es grasita, ¿no? Más lo peor, los infartos. O sea, cuando yo empiezo a llenar mis arterias de colesterol y empiezo a hacer lo que se llaman los ateromas, pues ya empiezo a disminuir el flujo sanguíneo y la irrigación a órganos importantes, y eso es parte de lo que puede presentar un paciente que no sepa que tiene el colesterol en 800, en 1000, cuando uno dice, pero es que los niveles normales no pasan de 150, de 200, y entonces estamos hablando de cuánto, ¿no? Pues gente que tiene 800, y uno dice, ¿y cómo está vivo, cierto? ¿Cómo logran? No se han infartado.
pero son niveles de esa índole. Y ahí vienen ya las secuelas de tener el colesterol alto. Usted, por ejemplo, en hipercolesterolemia familiar puede encontrar un niño de 13 años con infartos. Motivadas por la desinformación acerca de esta enfermedad que ha cobrado miles de vidas, las investigadoras de la UNAD iniciaron este estudio que fue creciendo a la par de la escuela. Estamos en el laboratorio de biología molecular de la sede José Celestino Mutis de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el laboratorio de biología molecular tenemos dos laboratorios específicos, el laboratorio de pre-PCR y el laboratorio de post-PCR. O sea, primero tenemos que trabajar en pre-PCR para que no haya contaminación, pasamos al laboratorio de post-PCR. ¿Por qué estamos en este laboratorio? Porque aquí fue donde se inició el proyecto análisis mutacional del gen LDLR en una corte de pacientes o de individuos con hipercolesterolemia familiar. El proyecto nació en el 2013. En el 2013 la Escuela de Ciencias de la Salud estaba naciendo también. Entonces nosotros vimos la necesidad de tener una línea de investigación que tuviera un enfoque molecular, pero no nos imaginamos que esto iba a ser tan grande. En ese entonces yo trabajaba en la UNAD y era líder de investigación de escuela. Yo soy bacterióloga genetista y pues mi pasión es la genética, obviamente tenía que hacer investigación en genética y con el enfoque que tiene la UNAD de trabajo nacional, de población vulnerable, pues tenía que ser una investigación que generara alto impacto. Entonces nos pusimos en la tarea con la doctora Luz Meri, que ya también hacía parte de la Escuela de Ciencias de la Salud en ese entonces, a buscar cuál era la enfermedad genética más frecuente en Colombia reportada hasta el momento y encontramos un artículo publicado en donde se reportaba que la enfermedad más frecuente genética era la hipercolesterolemia familiar. Entonces empezamos a indagar más allá, a buscar qué había de información, quién estaba trabajando en el país sobre el tema y encontramos que no había información. En realidad nadie había hecho estudios moleculares de frecuencias de mutaciones, de frecuencias poblacionales en Colombia. Canal UNAD, TV en red. Lo más importante es la alianza que nosotros hicimos con el Instituto de Genética Humana de la Pontificia Universidad Javeriana. ¿Por qué? Porque la escuela naciente comenzó a pensar en alianzas, comenzó a pensar que teníamos que tener internacionalización, que teníamos que ser visibles. Lo interesante es que esto es un proyecto multidisciplinario e interinstitucional. Entonces está la UNAD, está la Universidad Javeriana y hay una parte social con la Fundación Derecho a la Desventaja. En la parte académica, digamos, todo lo que fue el proyecto como investigación, pues participamos algunos médicos, yo soy médica genetista, en la parte clínica. Tuvimos 2 residentes que hicieron su trabajo en la residencia de genética. Aquí en la Javeriana también se hizo el estudio de la genética molecular, digamos, la secuenciación del gen, mirar el gen, buscar las mutaciones y todo esto y explicárselo a los pacientes. Y esa parte estuvo el equipo de laboratorio, está la doctora Gracie López que coordinó esa parte, la doctora Nancy Helves, algunas estudiantes también estuvieron participando y la UNAD pues hizo también toda la parte de consecución de pacientes, la epidemiología, los estudios de salud pública. Pocos estudios en Colombia son así de multidisciplinarios en donde nada se queda por fuera. Hemos trabajado en articulación con otras instituciones muy importantes para este país, como es la Universidad Javeriana, pero también una red muy importante que existe, que es la Red Iberoamericana de Hipercolesterolemia Familiar. Y desde el inicio del proyecto iniciamos también la legalización de un convenio marco con el Instituto de Hipercolesterolemia Familiar en Uruguay, con el doctor Mario Stoll, quien estuvo aquí visitándonos hace ya 2 años aproximadamente. Y con este proceso hemos venido desarrollando un trabajo fuerte y articulado. Aquí en la UNAD comenzamos con la selección de los pacientes. Nos tocó con Gracie, la otra investigadora, nos tocó tocar puertas
nos tocó ir a las clínicas, a los hospitales y no fue fácil porque como digo, como está subdiagnosticada, entonces la hipercolesterolemia familiar, hay médicos que no tienen ni idea qué es la hipercolesterolemia. La hipercolesterolemia sí, pero la familiar como entidad genética no la conocen. Mira, no hay estudios tan avanzados en este tema porque no es fácil la consecución de los pacientes. Eso es supremamente complicado y complejo, pero eso es lo que hace la UNAD. Como nosotros podemos llegar a todas las zonas de este país y tenemos presencia a nivel nacional en todos los microterritorios, hemos hecho una reconstrucción de todo lo que es el panorama de salud familiar y comunitaria en este tema para poder identificar en dónde están ubicados esos usuarios y cómo a través de ellos podemos nosotros ya tener una investigación propiamente dicha en el tema. Hay unos criterios que debemos tener en cuenta para poder diagnosticar un paciente. Antes de hacer una prueba molecular siempre tenemos que indagar por unos puntajes, unos criterios que están institucionalizados universalmente, en donde nosotros podemos ver qué tan probable es que esta persona tenga una hipercolesterolemia familiar, porque como pues ya lo hemos explicado, no cualquier persona que tenga colesterol elevado es hipercolesterolemia familiar. Debemos cumplir unos criterios. También no solamente se basa en la prueba molecular, en los santomas, en el arco corneal, sino también en los niveles de colesterol LDL. Entonces en el colesterol hay varios tipos. En este caso de la hipercolesterolemia familiar es la de LDL, la de Low Density Lipoprotein. Es lo que llamarían el colesterol malo, aunque pues no está muy bien referido que se diga colesterol bueno y malo, pero en la población general se conoce como el colesterol malo. También tenemos que agregar otros criterios como los antecedentes familiares o personales, si ha habido infartos, si ha habido algún evento cardiovascular en la familia en primer grado o en el mismo paciente. Eso nos va sumando unos puntajes y después de aplicarle todos los criterios, un puntaje entre 6 y 7 es un diagnóstico probable de hipercolesterolemia, mientras que por encima de 8 ya es un diagnóstico confirmado de hipercolesterolemia familiar. Entonces ahí sí, nosotros incluimos en nuestro estudio tanto probables como confirmados para llevarlos al examen genético. He escuchado muchos médicos que mencionan, encuentran un colesterol más elevado de lo normal en un niño, en un bebé, y le pregunta a la mamá, ¿y qué debo hacer, doctor? No solamente cuidarla de que no sea obesa, o que no sea obeso, que no se vuelva obeso. Es un concepto erróneo. La hipercolesterolemia familiar no siempre, mejor dicho, el común de los pacientes con hipercolesterolemia familiar genética no son obesos, son delgados. Por ejemplo, es el caso del paciente Alberto Gómez. Él no es un paciente obeso, él no es una persona obesa y nunca lo ha sido. Él es una persona delgada y lo que es el típico de la persona con hipercolesterolemia familiar genética. Él tiene una mutación identificada, él es un caso confirmado de esta enfermedad. Una vez estaba aquí mismo, en este sitio, y salí a la casa, estaba ya terminando la tarde, y de pronto comencé a sentirme como mal. Y yo iba cerca a la clínica Shayo. Entonces yo dije, pues ¿para qué llego a la casa? Yo vivo por allá por Boulevard. ¿Para qué llego a la casa y tengo que volver a la clínica? Más bien me meto una vez a la clínica y casi no llego. Llegué de pura casualidad y estaba infartado. Entonces ahí me hicieron el procedimiento, la cirugía, me pusieron un stent y un año después volví a tener otro infarto a pesar de estar en tratamiento porque el stent se tapó. Entonces tocó hacer un procedimiento para buscar una alternativa. Entonces 2 infartos eventualmente asociados con la hipercolesterolemia. La realidad es que la hipercolesterolemia familiar es un excelente marcador y predictor de enfermedad coronaria, de infarto de miocardio en el adulto joven, tanto en el hombre como en la mujer. De manera que identificar a ese grupo de población es muy importante, mucho más considerando que hemos encontrado que la frecuencia de esta enfermedad es muy alta en la población. No es una enfermedad genética rara, es una enfermedad genética común que está en 1 cada 300 a 1 cada 400 habitantes, que ha permanecido subdiagnosticada y subtratada, maltratada, y que ha generado una cantidad de eventos, de infartos
y de eventos arteriales en una población muy joven en plena actividad. Canal UNAR, TV en Red. Es muy importante hacer el tamizaje en cascada. ¿Esto qué significa? Significa que cuando nosotros identificamos un paciente, que es el caso índice, o sea, el caso por el cual llegamos al diagnóstico en esa familia, es muy importante indagar por antecedentes familiares, indagar si alguien en su familia tiene el colesterol muy elevado, si alguien ha tenido infartos precoces, eventos cardiovasculares prematuros, si alguien más presenta santomas, arco corneal en la familia. Mi hermano, un hermano mío, sí tuvo un halo senil, el halo gris, el aro gris, que era muy evidente. Él sí lo tenía muy evidente, nosotros no. Papá no tuvo, mamá lo tiene un primo hermano de ella, lo tenía mi abuela materna. Tras realizar la selección de los pacientes, las muestras de su ADN eran llevadas al laboratorio para ser analizadas y determinar la mutación en el gen LDLR. Esto es un termobloque que le proporciona temperatura a las muestras. Hay un momento en el que toca incubar las células con temperatura para que ellas rompan su membrana y pueda salir el DNA. Nosotros necesitamos el DNA libre. Necesitamos romper la célula, liberar ese DNA para poderlo extraer. Así al final tenemos un DNA puro con el que vamos a trabajar. Una vez nosotros tenemos el DNA extraído, el producto de PCR, tenemos que hacer un chequeo en geles de agarosa. Utilizamos estas camaritas donde se le aplica una corriente y las muestras migran por corriente y por peso en el gel de agarosa, porque el ADN tiene una carga negativa. Entonces, por corriente va a ser atraído hacia el polo positivo y van a migrar. Una vez hacemos este corrido, ponemos el gen en este equipo, que es el fotodocumentador, y lo podemos visualizar en el computador. Esto es lo que se observa cuando hacemos el chequeo en gel de agarosa de nuestros productos de amplificación. Cada uno de estos carriles tiene la muestra de un paciente o de controles sanos, que siempre tenemos que trabajar con controles sanos para verificar la calidad de nuestros resultados. Entonces, cada carril contiene una muestra y aquí se observa la amplificación. Esta bandita brillante es la que nos indica que sí hubo producto de amplificación del fragmento que queremos estudiar. En nuestro caso, el vagón que queremos analizar del tren. Se le llama exón, un exón de un gen. En este caso tenemos el gen de la hipercolesterolemia, el LDLR, el exón 4, y significa que todos los pacientes tuvieron una amplificación positiva en nuestro proceso previo, ya para mandarlos a la secuenciación de ADN. Una vez tenemos esa secuencia, se puede observar en un electroferograma, que son unos picos de colores, que se pueden comparar con una secuencia consenso. Ya pues otras personas a nivel mundial han dicho la secuencia de este gen es esta. Entonces nosotros comparamos lo que encontramos en nuestro paciente contra las bases de datos que se encuentran a nivel mundial y encontramos algún cambio. Ese cambio puede ser un cambio que simplemente sea variabilidad genética de la población en general y que no haga ningún daño. Y en otros casos puede ser un cambio que sí nos hace un daño. Entonces nosotros lo que le decimos al paciente es la causa de su enfermedad es este cambio en esta letra, o simplemente no está la letra, o hay una duplicación de la letra o de un fragmento del DNA, y se lo explicamos así al paciente. Esa es la causa de su enfermedad. La mía es una mutación en el gen que codifica para el receptor del LDL del colesterol. La doctora Gracie me dijo que de los individuos que han estudiado, los pacientes que han estudiado en este proyecto, han salido varias mutaciones que son diferentes a la que yo tengo. Y hemos comentado que muy probablemente tiene que ver con el hecho de que esa mutación viene de mi abuela materna. Mi abuela materna era francesa y era judía. Entonces parece que hay una mutación muy característica de grupos judíos
que es esa misma que yo heredé. Tras realizar el diagnóstico y explicación de los resultados al paciente, se le brinda también un acompañamiento de la mano de la Fundación Derecho a la Desventaja. Es una fundación dedicada, obviamente una entidad sin ánimo de lucro, dedicada a trabajar con población en condición de discapacidad. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con la hipercolesterolemia? Pues que hay muchas personas que como consecuencia de su enfermedad, y sucede con muchas enfermedades genéticas y no genéticas, quedan con alguna discapacidad, alguna deficiencia física, mental, psicológica, de cualquier índole. Entonces, ahí es donde la fundación entra como en un plan social. Nosotros no vamos a reemplazar servicios médicos, todo el sistema de salud de Colombia debe funcionar, bien sea subsidiado o el que uno paga, lo que sea, y se supone que asesoramos más bien esa parte. Es decir, que la persona dice, no, es que en la EPS me dicen tal cosa. No, no es correcto, tienen que hacer esto. Y les prestamos toda la asesoría para que su atención en el sistema de salud sea óptima. Viene la parte también de asesoría social. ¿Qué les pasa? ¿Qué necesidades tiene esta población que tiene? No, que no tengo empleo, que todos los que quedamos con secuelas de los infartos y las cosas, pues tenemos tal o cual necesidad. Eso es otra parte importante donde entramos también con cursos, con capacitaciones para que la población con discapacidad, como digo yo, se empodere y se capacite para que tenga alternativas. Como por ejemplo yo no salgo de un primer piso, no tengo una barrera física y ya. Pero de resto, ¿qué quiere que haga? Este reconocido estudio fue una semilla que al crecer se ramificó en otras investigaciones, cuyos frutos estarán siempre al servicio de la comunidad. El título de mi trabajo de grado fue Secuenciación del gen LDLR y manejo nutricional en familias colombianas con hipercolesterolemia familiar. Yo partí de 5 propósitos con diagnóstico clínico de hipercolesterolemia familiar. Después de que hicimos la extracción, la amplificación, purificación y secuenciación del ADN de estos pacientes, identificamos que 2 de estos 5 pacientes tienen variantes que están asociadas a la hipercolesterolemia familiar. Por mi componente de nutrición hicimos la valoración nutricional, también hicimos una revisión de literatura de todo lo que es el manejo nutricional y estilos de vida saludable para pacientes con dislipidemias. Entonces tenemos que disminuir el consumo de ácidos grasos saturados. Los encontramos en la mantequilla, en el aceite de coco, en el aceite de palma. Estos son los que nos hacen que los LDL a nivel sanguíneo aumenten. ¿Listo? Los monoinsaturados, por el contrario, van a hacer que las LDL disminuyan. Esos ácidos grasos monoinsaturados los podemos encontrar en el aguacate, en el aceite de oliva, en las almendras. También se recomienda hacer actividad física mínimo 30 minutos al día. No hay que satanizar las grasas, solo hay que saberlas escoger. En el 2018 salió nuestra primera publicación y es una publicación Q1 en una revista Scopus Q1. Es la revista que tiene mayor visibilidad a nivel mundial y que es muy complicado publicar. En la actualidad estamos haciendo 2 proyectos más en la misma línea. Uno se llama El vacío en el diagnóstico de la hipercolesterolemia familiar como factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular, y un segundo proyecto que nació de las reuniones que hicimos con la Sociedad Americana de Hipercolesterolemia Familiar, donde nos identificamos que los médicos no tenían conocimiento sobre la enfermedad. Entonces nos comprometimos en todos los países que asistimos y que somos invitados a que íbamos a hacer un proyecto con una encuesta que la sociedad, ellos mismos iban a hacerla y nos la iban a enviar sobre el grado de conocimiento que tienen los médicos sobre la hipercolesterolemia familiar. Es que, mire, esta investigación no va a parar, este proyecto no para. Digamos, tenemos un proceso limitado con recursos o con tiempo, pero es una línea de investigación que ya quedó abierta, una alianza que ya quedó y un tema que ya se definió. Y a futuro, tratamientos, sí, claro, ya quisiéramos llegar a la parte de manejo genético de las mutaciones específicas, de los segmentos específicos. Todo es posible.
Para eso es que se mete uno en investigación científica, sino para qué más. ¿No?